Bien, entonces estábamos por las traspuestas de una matriz, ¿verdad? Entonces, el segundo ejemplo, ¿verdad? Para hallar la traspuesta de esta matriz A, que solo tiene letras, ¿verdad? Como elementos, entonces su traspuesta solo vamos a intercambiar renglones por columnas. O sea, reescribimos los elementos como columnas, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra nueva matriz. Es decir, en este caso, la matriz A es una matriz de 3 por 2. Entonces su traspuesta va a ser una matriz de 2 por 3. Miren, por la desgracia, ¿verdad? Que estuve en un aula de que no sé, aquí en el campus de Tegucigalpa, perdimos casi una hora, ¿verdad? Porque la señal en esa aula no estábamos bastante mala, no llegaba. Creo que no nos va a ajustar el tiempo eh, para darle todos los temas. Entonces van a tener que ver en el campus virtual lo vamos a completar con las sesiones, tiene que ver cada uno los últimos temas de las sesiones de esta clase que di el periodo pasado, ¿verdad? Porque lamentablemente esa aula estaba mal, la señal no llegaba, ¿verdad? Entonces no voy a poder concluir porque tendríamos que salir después de las 5 y no les puedo robar más tiempo. O sea que ahorita terminamos con lo que ajuste y el video lo voy a completar con los videos del periodo pasado. Entonces espero que me entiendan y van a tener que ver ustedes, ¿verdad? Y no era mi intención, pero esta vez sí me fue mal con la señal en esa aula que me habían asignado, ¿verdad? Entonces me espero comprensión de ustedes y cualquier duda voy a, voy a atenderla, ¿verdad? Durante esta semana, ¿verdad? Entre semana me pueden consultar, ¿verdad? Bien. Continuamos. La traspuesta de de la siguiente matriz. Esta es una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Solo se intercambian renglones por columnas. Entonces la reescribimos. Estos elementos que son el primer renglón van a ser los elementos de la primera columna en su traspuesta. Los elementos del siguiente renglón 504 se escriben con forma de columna y los elementos del último renglón, -1, 4 y 8, se escriben como los elementos de la tercera columna de la matriz traspuesta, ¿verdad? Entonces espero que esto esté claro, la traspuesta de una matriz. Traspuesta de una matriz. Solo se intercambia, se reescribe intercambiando los elementos de renglón por columna, ¿verdad? Definición, dice. A es igual a su IJ, una matriz cuadrada, y denotamos con la letra mayúscula A su IJ el cofactor del elemento A su IJ del determinante de A. Esto es, A su 1, 1 indica el cofactor A su 1, 1, es decir, el primer elemento del primer renglón y la primera columna, ¿verdad? La notación A su 3, 2 y denota el cofactor del elemento A su 3, 2. Es decir, que es el elemento que está en el tercer renglón y segunda columna, ¿verdad? Y la matriz A su IJ, cuyo elemento IJ es el cofactor A su IJ, se conoce como la matriz de cofactores de A. La traspuesta de la matriz de cofactores se denomina la adjunta de A y se denota por adjunta de A. Bien, el cofactor de cada elemento se obtiene elevando -1 a un exponente I más J, es decir, la posición del renglón y J la posición de columna en que esté ese elemento.
y se multiplica esa potencia por el determinante de la matriz que queda de eliminar el renglón y la columna J. En nuestro caso nos vamos a enfocar sacar cofactores de una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Que sí lleva su tiempo y voy a apresurar un poquito, ¿verdad? La explicación, ¿verdad? Esperando de que nos ajuste lo más que pueda el tiempo para explicar, no quedar temas tan sueltos así, ¿verdad? Porque lo que falta van a tener que verlo, ¿verdad? Lamentablemente, por esta situación que se presentó, ¿verdad? Bien, entonces, para determinar la junta de la matriz A, deberíamos calcular los cofactores A sub ij de los diversos elementos A sub ij de A, de la matriz A con elementos A sub ij, ¿verdad? Por ejemplo, solo calcularemos cofactor A sub 1, 1, pero debería calcularse el cofactor para demás elementos. Se plantea al final matriz de cofactores y la inversa de esta matriz será la matriz adjunta de A. Entonces, el cofactor A sub 1, 1, vamos a hacer lo siguiente. Se escribe menos 1. Este paso no hay una fórmula en sí, solo se indica. Hay que hacer esta potencia. Menos 1, esta constante siempre se va a elevar a un exponente que es igual a la suma de los dígitos del número de renglón y columna del elemento al cual se le está calculando cofactor. En este caso, como es 1, 1, se suman, ¿verdad? Sería menos 1 por 1 más 1, que va a multiplicar por la determinante de la matriz que queda de eliminar el renglón y la columna del cofactor del elemento que se está calculando, ¿verdad? Es decir, menos 1 a la 1 más 1. Esto equivale, 1 más 1 es 2, menos 1 a la 2. Entonces recuerden que cuando se eleva un negativo a un valor, a una potencia, hay que utilizar, hay que encerrarlo entre paréntesis, ¿verdad? O sea, usar las teclas de paréntesis en la calculadora, ¿verdad? O sea que aquí se encerraría, antes de menos 1 se abre la tecla de paréntesis y después de menos 1 para después elevarlo, ¿verdad? La tecla, hay que usar estas teclas de paréntesis. Entonces, menos 1 a la 2. Al eliminar el primer renglón, como es el cofactor el elemento 1, 1, ¿verdad? Primer renglón, primer columna, se elimina el primer renglón y la segunda columna. Y se va a calcular la determinante de la matriz que queda de eliminar ese renglón y la columna. Entonces nos queda 5, 6 en el primer renglón y 1, 2 en el segundo renglón. Cuando elevamos menos 1 a la 2, nos va a quedar un valor positivo, ¿verdad? Y el determinante de esta matriz de 2 por 2 que nos queda va a salir de multiplicar 5 por 2, que es 10, menos 1, que es menos 1 por 6, que es 6, ¿verdad? O sea que esto nos va a quedar 10 menos 6. Este uno se copia, este es el resultado de esta potencia, ¿verdad? Entonces, el cofactor va a ser el producto de uno, ¿verdad? El valor que salió la potencia multiplicado por el resultado de esta resta de productos, 10 menos 6, que es 4. Cuando ustedes estén haciendo la operación, no pueden poner ya de un solo este valor aquí, ¿verdad? Mejor los productos, 5 por 2, 5 por 2, 10 y 1 por 6, no poner 5 por 2, sino que mejor ya los productos dados ahí, ¿verdad? Para que entonces el cofactor del 1, 1 va a ser 4. Para ejemplo posterior de inversas mediante determinantes se mostrará el cálculo de los cofactores de los demás elementos de esta matriz, ¿verdad? Entonces el cofactor va a estar dado, ¿verdad? Menos 1 elevado a un exponente igual a la suma de los dígitos de la posición del elemento del cofactor que está calculando multiplicado por la determinante de la matriz que queda de eliminar
el renglón y columna del elemento al que se le calcula cofactor, ¿verdad? El cofactor. Teorema uno. La inversa de una matriz cuadrada A existe si y solo si el determinante de A, ¿verdad? Es distinto de cero. Determinante de A es esa A entre un par de barras paralelas. Y está dada por la inversa de una matriz, va a estar dada por esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula es importante. Uno sobre la determinante de A por la adjunta de A. Bueno, pero en el caso de una matriz de 2 por 2, la inversa se puede hallar con siguiente fórmula. La ventaja de una matriz de 2 por 2 es que la inversa es más fácil de calcular, ¿verdad? No es necesario calcular cofactores. Entonces, los cofactores es más se va a emplear nosotros para matrices de 3 por 3, ¿verdad? Para hallar la inversa de una matriz de 3 por 3. Entonces, existe la siguiente fórmula que se plantea así, que si A es una matriz con los elementos, ¿verdad? En la posición A sub 1, 1, A sub 1, 2, primer renglón, primer columna, primer renglón, segunda columna y los elementos de abajo, ¿verdad? Que ahí están los dígitos de la posición que tienen. Su inversa va a estar dada por 1 sobre la determinante de A por eh, se intercambian de posición estos elementos, ¿verdad? Una matriz donde se intercambia de posición los elementos a su 1, 1, los elementos de la diagonal se cambian de posición y se multiplica por el negativo los elementos de la otra diagonal. Se multiplican por el signo menos. Ejemplo 4 dice, encuentre la inversa de la matriz A con estos elementos 2, 3 y menos 1, 4. Entonces dice la fórmula que es igual a 1 sobre la determinante por la matriz, intercambiando los elementos de la diagonal, ¿verdad? Y multiplicando por el signo menos los otros elementos, ¿verdad? Entonces, pero primero tenemos que hallar la determinante, ¿verdad? La determinante que es el producto de los elementos de la diagonal principal, 2 por 4 8 que se le va a restar el producto de los otros elementos, menos 1 por 3 que da menos 3, ¿verdad? Y esto equivale a decir 8 más 3, ¿verdad? Porque aquí menos por menos da más, ¿verdad? Entonces esto se convierte en suma y 8 más 3 es 11. Bien, entonces ya tenemos el determinante. Entonces solo aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Entonces la determinante, perdón, la inversa de esta matriz de 2 por 2 va a ser igual aplicando la fórmula 1 sobre determinante de A y escribiéndola, entonces intercambiamos la posición. Va a ser igual 1 sobre 11 por la matriz donde se intercambia la posición de estos elementos de la diagonal principal. El 4 que está abajo pasa aquí arriba, ¿verdad? Y el 2 que está aquí arriba pasa aquí abajo. Y se multiplica por el signo menos los elementos de la otra diagonal. O sea, se va a multiplicar por menos, menos por 3 y menos afuera, ¿verdad? Del número. Aquí se pone paréntesis porque hay dos signos, menos por menos, ¿verdad? Bien, entonces esto va a ser igual un onceavo por 4, el primer elemento del primer renglón y menos 3 después de multiplicarlo, ¿verdad? Menos por más da menos. Y menos por menos da más. Aquí el primer elemento, el segundo renglón es 1 y 2 que es el nuevo valor que salió de intercambiar la posición, ¿verdad? Ahora, se puede dejar así perfectamente, ¿verdad? Expresado un onceavo por 4 menos 3 en primer renglón y 1, 2 en el segundo renglón. O se puede multiplicar un onceavo, que es un escalar, ¿verdad? Que está fuera de la matriz por cada uno de los elementos dentro de la matriz. Entonces puede quedar 4 onceavos, menos 3 onceavos, un onceavo y 2 onceavos, ¿verdad?
Entonces, cualquiera de estas dos expresiones es válida, ¿verdad? Si no quieren seguir escribiendo, solo lo expresan un onceavo por los elementos que me dio después de intercambiar la posición de los elementos de la diagonal principal y cambiar el signo multiplicando por menos de los otros elementos, como está indicado en la fórmula, ¿verdad? Bueno, observación, ¿verdad? Que estas barras no son valor absoluto, equivale a determinante de matriz A, ¿verdad? Determinante de matriz A no es valor absoluto de A, ¿verdad? Que en términos de matrices esto es determinante, no es valor absoluto como en álgebra, ¿verdad? O en aritmética. Bien. No sé, preguntas, no sé si está claro para hallar la inversa de una matriz de 2 por 2 mediante determinantes. Miren que es fácil, la verdad, comparado a la que vamos a ver de 3 por 3. No sé, ¿está claro? Sí, está claro. Bueno, ahora vamos a calcular la inversa por determinantes de la matriz del ejemplo 3, ¿verdad? Calculamos el cofactor. Para hallar la determinante, perdón, para hallar la inversa de una matriz de 3 por 3, es un poco largo el proceso, no voy a mentir, pues. Se saca la determinante por el método que ya vimos, pero hay que calcular el cofactor de cada elemento. Y eso es lo que lleva algo de trabajo, ¿verdad? Y es un poco, por eso recomiendo mínimo una semana antes hacer los ejercicios, ¿verdad? Bien, entonces se va a aplicar esta fórmula. Dice, a la menos uno por uno sobre la determinante de A por la junta de A. Esta junta de A lleva todo un proceso. La junta sale de primero calcular la matriz de cofactores y después sacar la transpuesta de la matriz de cofactores. Un poquito largo, pero no es tanto lo sacar la junta al final, sino que por los cofactores que hay que calcular de cada uno de los elementos de la matriz, que son 9 cofactores porque son 9 elementos que hay en una matriz de 3 por 3. Para una matriz de 2 por 2 ya está la fórmula de la diapositiva anterior, ¿verdad? Que es más rápida. Bueno, entonces, como aquí dice la fórmula, que es uno sobre la determinante de A, tenemos que calcular la determinante. ¿Qué hacemos? Escribimos abajo, ¿verdad? Los elementos del primero y segundo renglón, tal como están. Tiramos 3 flechas descendentes y 3 flechas ascendentes, ¿verdad? Entonces, dentro de un par de corchetes, vamos a poner la suma de los productos de las diagonales descendentes y le vamos a restar dentro de otro par de corchetes las diagonales ascendentes. Entonces, el primer producto es 1 por 5 por 2, que esto me da 10, ¿verdad? 4 por 1 por 3, esto me da 12. Y 3 por 2 por 6, esto me va a dar 36, ¿verdad? 36. Ahora, la suma de los productos de las diagonales ascendentes. 3 por 5, 15. Primer diagonal ascendente, 3 por 5 por 3 sería 3 por 5, 15. Y 15 por 3 da 45. Segunda diagonal, el producto sería 1 por 1 por 6, que da 6, ¿verdad? Todos son positivos. Y 4 por 2 que me va a dar 8. 4 por 2 8 y 8 por 2 16. Entonces, al final, dentro del primer par de corchetes me va a quedar 58 y dentro del segundo par de corchetes me va a quedar 67. Esa resta me da -9. Ese va a ser mi determinante, que es mi insumo para sacar la inversa. Pero después tenemos que dar la junta y eso es lo que nos va a llevar un poquito de trabajo, ¿verdad? Lo que lleva un poco de trabajo. Procedemos a calcular cofactores de todos los elementos de A para determinar su matriz adjunta.
Entonces, los cofactores A sub ij de los diversos elementos A sub ij de A, aquí la notación. Entonces, tenemos que calcular los cofactores de, de todos los elementos de nuestra matriz de 3 por 3, ¿verdad? Entonces, aquí la escribo, ¿verdad? Entonces, el método es la potencia menos uno, que esta va a ir siempre menos uno del cofactor. Este ya lo habíamos sacado, pero lo vuelvo a escribir. Se va a multiplicar por la determinante que quede de eliminar el renglón y la columna del elemento al cual estamos calculando cofactor, ¿verdad? Entonces, aquí lo ponemos en notación determinante, barras paralelas, la matriz de 3 por 3 y eliminamos primer renglón y primer columna. Aquí sumando los dígitos sería, nos queda la potencia menos uno a la 2. Eliminando primer renglón, primer columna, nos va a quedar la determinante de la matriz con estos elementos, 5, 6 y uno, 2. Entonces elevamos esta potencia. Les decía, ¿verdad? Tienen que usar eh, las teclas de paréntesis, ¿verdad? Para elevar, ¿verdad? Cuando sale un negativo elevado a la 2, ¿verdad? Y me va a dar un valor de positivo uno en este caso. Entonces esta potencia es igual a uno. El determinante de estos valores sería 5 por 2 que da 10, menos uno por 6 que da 6, que da 4, ¿verdad? Aquí al final. Entonces este uno es este mismo uno, multiplica por la determinante de la matriz que nos quedó, que es 4, uno por 4, 4. Entonces este es el cofactor a su uno, 1. Ahora, el cofactor del siguiente elemento, del segundo, del primer renglón, que es el elemento que está en primer renglón, segunda columna, se va a sacar de manera similar. La potencia menos uno, esta base menos uno siempre va a ir elevado a una potencia uno más 2, ¿verdad? La suma de los dígitos de la posición del renglón y columna en el cual están. Entonces va a ser la potencia menos uno elevado a la 3, ¿verdad? Uno más 2 da 3. Menos uno a la 3. Si ustedes lo hacen en la calculadora, ¿verdad? Les va a dar un resultado menos uno, porque toda base en una potencia con base negativa elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Si es par el exponente, como en el cofactor anterior, da positivo, pero en este caso es impar el exponente que queda, entonces da negativo. Entonces eliminamos el primer renglón y la segunda columna, porque es el cofactor de este elemento. Al eliminar primer renglón, primera columna, nos queda esta matriz 4 y 6 en el primer renglón y 3 y 2 en el segundo renglón, ¿verdad? Entonces, resolviendo, ¿verdad? Aquí se indica la operación 4 por 2, ¿verdad? El determinante, 4 por 2 que sería 8, menos 3 por 6 que sería 18, ¿verdad? 8 menos 18 da menos 10, ¿verdad? Entonces este menos uno va a multiplicar el resultado que me da acá, que es menos 10, y menos por menos da más. Entonces este es el cofactor a su uno, 2. El cofactor a su uno, 3 sería menos uno elevado a el exponente es la suma de los dígitos uno y 3, uno más 3. Se convierte en la potencia menos uno a la 4. Menos uno a la 4 va a quedar uno positivo porque el exponente es par. Entonces, eso tienen que comprobarlo en la calculadora, ¿verdad? Y utilizando tecla de paréntesis. Se va a multiplicar por el determinante que queda de la matriz que queda de eliminar el renglón y la columna del elemento que le calculamos cofactor. Se está eliminando el primer renglón, tercera columna, uno 3, pero primer renglón, tercera columna. Entonces la matriz que me queda es 4 5 el primer renglón y 3 1 tercer renglón. Le vamos a calcular determinante. El determinante es este producto, 4 por uno que es 4 menos 3 por 5 que es 15. Que esto me queda 4 menos 15 menos 11, ¿verdad? Dentro del par de corchetes, menos uno por menos 11 da menos 11. Ese es el
cofactor del elemento A sub 1, 3. Ahora, ya sacamos cofactores de los elementos del primer renglón. Ahora procedemos a sacar los cofactores de los elementos del segundo renglón. Entonces, el primer elemento, el segundo renglón, es sería el cofactor del elemento A21, segundo renglón, primer columna. Entonces, la potencia sería -1 elevado a un exponente 2 más 1, los dígitos de la posición que tiene. 2 más 1 es 3. Queda la potencia -1 a la 3. La potencia -1 elevado a la 3, como es impar, me va a quedar -1, que se va a multiplicar esta potencia, el resultado, por la determinante de la matriz que queda de eliminar el renglón, que sería segundo renglón, y la columna, que es primer columna de la matriz. Nos queda esta nueva matriz. 2 3 en el primer renglón y 1 2 segundo renglón, ¿verdad? Entonces sacamos su determinante, que sería 2 por 2, que es 4, que aquí están indicados los productos, menos 1 por 3, que es 3. Entonces esto es -1 por 1 y esto es igual a -1. Es el cofactor del elemento A21. El cofactor del elemento A22 es lo mismo, ¿verdad? -1, o sea, que la potencia -1 elevado a la suma de los dígitos de la posición 2 más 2, que quedaría potencia -1 a la 4. Esa potencia, como el exponente es par, bueno, ustedes tienen que comprobarlo, va a quedar uno positivo ahí, ¿verdad? Se va a multiplicar por la determinante de la matriz que queda de eliminar segundo renglón y segunda columna, según la posición, ¿verdad? Que indique el cofactor que estamos calculando, ¿verdad? Nos va a quedar la matriz 1 3 en el primer renglón, los elementos, y 3 2 segundo renglón. Sacamos el determinante. 1 por 2 que da 2, menos 3 por 3 que da 9. Esto da -7, ¿verdad? La potencia media, 1 positivo, 1 por -7, que es lo que queda aquí adentro, ¿verdad? Da -7. Bien, entonces el último elemento del segundo renglón sería, el cofactor sería A23, ¿verdad? Segundo renglón, tercer columna. Entonces la potencia sería -1 a la 2 más 3, sumando los dígitos. Por la determinante que queda de eliminar segundo renglón, tercer columna. Bueno, nuestra potencia al sumar nos queda -1 a la 5, el exponente, ¿verdad? -1 a la 5. Por la determinante al eliminar segundo renglón, tercer columna, 1 2 el primer elemento, primer renglón, y 3 1 segundo renglón. Me quedaría -1 a la 5, como es impar, -1. Entonces aquí quedaría 1 por 1, que es 1, menos 3 por 2, que es 6. 1 menos 6 es -5, ¿verdad? Entonces esto, menos 1 por -5, menos por menos da más, ¿verdad? O sea, esto, 1 menos 6 es -5 acá, menos por menos da más, -1 por -1 da 5. Entonces esos serían los cofactores del segundo renglón. Este sería el último elemento del segundo renglón. Ahora, los cofactores de los elementos del tercer renglón sería A sub 3 1, sería -1 a la 3 más 1, ¿verdad? -1 a la 3 más 1 se quedaría la potencia -1 a la 4. -1 a la 4 queda un resultado 1 positivo porque es par. Ahora, el determinante de la matriz que queda de eliminar tercer renglón, primera columna, nos queda la matriz 2 3 en el primer renglón, 5 6 segundo renglón. Sacamos su determinante. 2 por 6 me da 12 y 5 por 3 me da 15. 12 menos 15, entonces queda el producto 1 por -3. 1 por -3 da -3, ¿verdad?
Ahora, el siguiente elemento del tercer renglón sería, su cofactor sería menos 1 a la 3 más 2. O sea, se vuelve la potencia -1 a la 5. Queda un exponente impar. Como queda un exponente impar, esa potencia va a tener un resultado negativo -1, ¿verdad? Por el determinante que queda de eliminar el renglón y la columna, el renglón 3 y la columna 2, ¿verdad? Entonces, la matriz que queda sería 1 4 y 3 6. Su determinante sería el producto de 1 por 6 menos 12. 6 menos 12, esto es -6. Entonces, el producto -1 por -6 da 6 positivo. Y el último cofactor sería del elemento A sub 3 3, el último elemento del tercer renglón. Sería la potencia -1 elevado a la suma de los dígitos 3 más 3. Quedaría -1 a la 6. -1 a la 6. -1 a la 6. Eso es como el exponente es par, va a quedar uno positivo. Se va a multiplicar por la determinante de eliminar tercer renglón y tercera columna, ¿verdad? Entonces, determinante de la matriz que forman estos elementos, 1, 2 y 4, 5 en cada renglón, ¿verdad? Entonces, sacando la determinante sería 1 por 5, 5 menos 8, que da -3 acá, ¿verdad? Uno positivo, que es el resultado de la potencia, por -3, que da -3. Entonces, con todos estos cofactores, ¿qué vamos a hacer? Sacar la matriz de cofactores, que la notación es A mayúscula, su IJ, ¿verdad? Entonces, los cofactores del primer renglón, que son estos, ¿verdad? 4, 10 y -11, van a ser los elementos del primer renglón de la matriz de cofactores, ¿verdad? Que está acá. Los elementos del segundo renglón, que son están en esta diapositiva, los dos primeros, -1 y -7, y el último está en la otra diapositiva, 5, ¿verdad? El último elemento se copian acá, -1, -7 y 5, ¿verdad? Van a quedar los elementos del segundo renglón. Y los elementos, el tercer renglón de la matriz de cofactores son los últimos elementos que se calculan, ¿verdad? Los últimos cofactores que se calcularon, que es -3, 6 y -3, que estos elementos se escriben acá. Por tanto, la matriz adjunta, ¿por qué? Porque en la fórmula de la inversa no nos dice matriz de cofactores, sino la matriz adjunta. Pero para hallar la matriz adjunta, ocupamos la matriz de cofactores. ¿Y qué es la matriz adjunta? La matriz adjunta no es otra cosa que la matriz transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces, la adjunta de A va a estar dada por la matriz transpuesta de la matriz de la matriz de los cofactores que calculamos. Es decir, se reescribe como renglones por columnas, 4, 10 y -11, ¿verdad? Primer renglón se escribe como primer columna los elementos, segundo renglón -1, -7 y -5. Del segundo renglón se escriben como columna y el tercer renglón como columna, es decir, el primer renglón, segundo renglón y tercer renglón se escriben como primera, segunda y tercer columna y ahí vamos a tener la matriz adjunta, ¿verdad? La matriz adjunta. Bien, entonces aplicando la fórmula que nos dice que la inversa de A es igual 1 sobre la determinante de A por la adjunta de A, entonces la inversa de A va a estar dada por sustituyendo 1 entre -9. -9 es la determinante que calculamos que nos dio -9 acá, la determinante de la matriz de 3 por 3 del mismo ejemplo, ¿verdad? La multiplicamos por la matriz adjunta, esta que está en azul, ¿verdad? Poco diferente el color. Se pone a la par, ¿verdad? 1 sobre -9 por la matriz adjunta.
Entonces, este producto se puede dejar así, ¿verdad? Pero mejor lo vamos a hacer multiplicando menos un noveno por cada uno de los elementos que están dentro de la matriz. Este es un escalar, sería. Va a quedar menos 4 novenos, un noveno y un tercio, primer renglón. Menos 10 novenos, 7 novenos y menos 2 tercios en el segundo renglón. Y 11 novenos, menos 5 novenos y un tercio en el tercer renglón. Alguien me podrá decir, pero ¿por qué este valor no queda 3 novenos, verdad? Porque al multiplicar un noveno por 3 novenos, quedaría 3 novenos positivo, ¿verdad? Porque se simplifica, 3 novenos simplificado, en la misma calculadora, ustedes hacer la operación, se los va a dejar un tercio. De manera similar con este, ¿verdad? Un noveno es decir, 1 por -9 por -3 es igual a -3 sobre -9 simplificado, menos entre menos da mata, un tercio, ¿verdad? Entonces, estos valores que aparecen acá ya están simplificados después de multiplicar. Pero si no quieren multiplicarlo, pueden dejar la inversa expresada de esta manera. Uno sobre el determinante y solo copiar, dejarla expresada y ya está. La respuesta es válida de esta manera. O si quieren multiplicarlo, pueden multiplican y todos los elementos van a quedar en una matriz con elementos fraccionarios. Bueno, este es el tema. No sé si hay preguntas. Miren que lo que tiene este es que es largo el proceso, pero la lógica es suma, resta, multiplicación y al final de que hay que sacar la junta de la matriz. Uf, ya. Entonces queda pendiente el tema análisis insumo producto. Lo van a tener que ver por... Voy a compartir en el grupo de WhatsApp también los videos del periodo pasado porque desgraciadamente me mandaron a un lugar donde falló demasiado la señal y perdimos una hora. Entonces lo voy a compartir el enlace lo voy a subir en el campus virtual, pero también lo voy a compartir en el grupo en WhatsApp porque tienen que estudiarlo, ¿verdad? De repente lo voy a quitar de examen por esa situación que ocurrió, ¿verdad? El examen escrito no va a venir. Y estén pendientes porque voy a poner foros también que van a ser acumulativos.